En este video se realizará la presentación de dos algoritmos criptográficos. Algoritmo de César y criptoanálisis Kaspersky. Presentado por Pedro Alejandro Bonilla y Ángela María Muñoz García. Certificados y firmas digitales. Presentado a Magister Sailer Amador Donado. Especialización en seguridad informática. Universidad Autónoma de Occidente. Mayo 2019. Algoritmo de César. Datos significativos. El cifrado César es uno de los primeros métodos de cifrado conocidos históricamente desde el siglo I a.C. La necesidad de enviar mensajes y órdenes a los generales en épocas de batallas que tenían que mantenerse en secreto a los oponentes. Por lo cual Julio César sustituía cada letra de su mensaje con la letra que se encontró 3 posiciones más adelante en el alfabeto. Cifrado del César. En criptografía, el cifrado César, también conocido como cifrado por desplazamiento, código de César o desplazamiento de César, es una de las más simples y más usadas. Es un tipo de cifrado por sustitución en el que una letra en el texto original es reemplazada por otra letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, con un desplazamiento de 3, la A sería sustituida por la D, situada 3 lugares a la derecha de la A, la B sería reemplazada por la E. Para cifrar se utiliza la fórmula C sub I. Es igual a X sub I, más K. Módulo tamaño del alfabeto. Para descifrar se utiliza la fórmula M sub I es igual a C sub I menos K módulo tamaño del alfabeto. Con el siguiente ejemplo se va a tener más claridad del funcionamiento del algoritmo. El mensaje a cifrar es Hello. Se tiene además que el valor de K es igual a 13 y que el tamaño del alfabeto es 26. Con estos datos por cada letra del mensaje a cifrar se debe aplicar la fórmula de ciframiento. Para la letra H se tendría C sub I es igual a H más K sub I módulo 26. Reemplazando. C sub I es igual a 7 más 13. Módulo 26. C sub I es igual a 20. Y el valor de 20 en el alfabeto representa la letra U. Para la letra E se tendría C sub I es igual a E más K sub I módulo 26. Reemplazando. C sub I es igual a 4 más 13. Módulo 26. C sub I es igual a 17. Y el valor de 17 en el alfabeto representa la letra R. Para la letra L se tendría C sub I es igual a L más K sub I módulo 26. Reemplazando. C sub I es igual a 11 más 13. Módulo 26. C sub I es igual a 24. Y el valor de 24 en el alfabeto representa la letra I. Para la letra O se tendría C sub I es igual a O más K sub I módulo 26. Reemplazando. C sub I es igual a 14 más 13. Módulo 26. C sub I es igual a 1. Y el valor de 1 en el alfabeto representa la letra B. Obteniendo el texto cifrado. U. R. I. B. El algoritmo de Julio César fue reutilizado del proyecto Criptografía Master en Python, por lo que en esta sección se procederá a explicar el funcionamiento del algoritmo. Para ejecutar el programa utilizamos la sentencia Python 3 principal.py. Al ejecutar esta sentencia obtenemos la ayuda para los dos algoritmos criptográficos y para este caso se va a ejecutar Julio César. Para ejecutar el programa utilizamos la sentencia Python 3 principal.py-sc nombre del archivo y un valor numérico entre 1 y 83 que indica la clave. Algoritmo Julio César. La sintaxis que se debe utilizar para escribir en la consola. Verificamos en la parte superior las opciones que nos ofrece la ayuda "-c" y "-d" para cifrar y descifrar respectivamente. Ingresamos Python 3 -py-siglo. C-c el nombre del archivo y un número entre 1 y 83 especificando la clave. Verificamos el mensaje resultante que indica que genero el archivo cifrado.
Finalmente, para descifrar, ingresamos Python 3 mellos py menos siglo. C menos de el nombre del archivo cifrado.cif y la clave. Con esto obtendremos el texto claro. Criptoanálisis Kaspersky. Kaspersky es un criptoanálisis al cifrado de Villeneuve que determina la longitud de la clave del cifrado de Villeneuve, y se basa en la búsqueda de palabras repetidas en el texto cifrado. Kaspersky se hace público pero en el año 1863, por el militar alemán Friedrich Kaspersky, en el libro Escritura secreta y el arte de descifrar. Kaspersky muere 18 años después, en 1881, según dicen los historiadores, sin ser del todo consciente del importante legado que había dejado a la criptografía. En el criptoanálisis Kaspersky se realiza lo siguiente: primero, se identifica cadenas repetidas de mínimo 3 caracteres en el criptograma. Segundo, se obtiene las distancias entre las cadenas repetidas. Tercero, se calcula el máximo común divisor de las distancias obtenidas. Luego, ese máximo común divisor es la posible longitud de la clave, y se divide el criptograma en tantos subcriptogramas. Nos dio la posible longitud de la clave. Se realiza un análisis de frecuencia a cada subcriptograma, y se resuelve las hipótesis de acuerdo al K, y finalmente se aplica la fórmula para descifrar. Cadenas repetidas en ataque de Kaspersky. El criptograma C de 404 caracteres que vamos a criptoanalizar es el siguiente. Entre otras, se observan las siguientes cadenas subrayadas en el criptograma. 3 cadenas GGMP, separadas por 256 y 104 posiciones. 2 cadenas IDS, separadas por 72 espacios. 2 cadenas HASE, separadas por 156 espacios. 2 cadenas VSUE, separadas por 32 espacios. Luego, el periodo de la clave puede ser el máximo común divisor de 256, 104, 72, 156 y 32 es igual a 4. La clave tendrá 4 caracteres, por lo tanto tomaremos del criptograma el carácter 1, el 5, el 9, y así sucesivamente, para formar el primer subcriptograma CA, luego el 2, el 6, el 10, y así sucesivamente, para formar el subcriptograma CB, y lo mismo para subcriptograma CC y CD. En Kaspersky tenemos ahora 4 subcriptogramas de solo 101 letras cada uno que han sido cifrados con la misma letra de la clave: subcriptograma CA, subcriptograma CB, subcriptograma CC, subcriptograma CD. La frecuencia relativa observada en cada uno de los subcriptogramas es: en CA se repite más A y en CB se repite más B y P, en CC se repite más E, en CD se repite más B y R. Luego, la letra más frecuente del subcriptograma debería corresponder a la letra E del texto en claro, la segunda a la letra A y la tercera a la letra B. Despejamos las K con la fórmula C igual a MI más K módulo y el tamaño del alfabeto. Realizamos a la cadena A la siguiente hipótesis: 1. A se compara con E, y K1 nos da 23. E se compara con A, y K2 nos da 4. Entonces no son iguales K1 y K2 y realizamos la hipótesis 2. A se compara con A y K1 nos da 0. E se compara con E K2 nos da 0. Entonces son iguales K1 y K2, y 0 en el alfabeto 27 es igual a. Realizamos a la cadena B la siguiente hipótesis: 1. B se compara con E, y K1 nos da. B se compara con A, y K2 nos da 16, entonces no son iguales K1 y K2, y realizamos la hipótesis 2. B se compara con A y K1 nos da 1. B se compara con E y K2 nos da 12, entonces no son iguales K1 y K2, y realizamos la hipótesis 3. B se compara con A y K1 nos da 1. F se compara con E y K2 nos da 1, entonces son iguales K1 y K2, y 1 en el alfabeto 27 es igual B. Realizamos a la cadena C la siguiente hipótesis: 1. E se compara con E, y K1
nos da 0. S se compara con A y K2, nos da 19, entonces no son iguales K1 y K2, y realizamos la hipótesis 2. S compara con A y K1 nos da 4. S se compara con el K2 nos da 15, entonces no son iguales K1 y K2, y realizamos la hipótesis 3. S compara con A y K1, nos da 4, y se compara con E y K2, nos da 4, entonces son iguales K1 y K2, y 4 en el alfabeto 27, es igual E. Realizamos a la cadena D la siguiente hipótesis 1. B se compara con E y K1, nos da 18. R se compara con A y K2, nos da 18, entonces son iguales K1 y K2, y 18 en el alfabeto 27, es igual R. Y finalmente la clave, es saber. Finalmente desciframos el criptograma. Aplicamos la fórmula CI es igual a M y menos K y módulo alfabeto, y por ejemplo, tenemos M1 es igual a 16, que es la primera letra del criptograma, menos 0 que es la primera letra de la clave, por módulo 27 es igual a 16 que en el alfabeto 27 es igual a P, y aplicamos la fórmula con las demás letras del criptograma hasta que lo descifremos. A continuación, se muestra Kaspersky en Python, y ejecutándose en Kali Linux como un script. En la terminal, escribimos el siguiente comando, Python 3 principal.y. Luego nos muestra el menú principal, con ejemplos de cómo podemos ejecutar el algoritmo de sustitución monoalfabético Julio César, y el criptoanálisis de Kaspersky. Ciframos con Beginner el texto de prueba y escribimos Python 3 principal.y-sva. En el directorio textos pruebas, encontramos el archivo que ciframos, que se llama texto cifrado. Escribimos Python 3 principal.py-k, y comienza a criptoanalizar el texto cifrado de prueba, y nos muestra lo siguiente: longitud de la clave del criptograma es 4. Los 4 subcriptogramas que se divide el criptograma, las letras que más se repiten en cada subcriptograma, y la clave encontrada es amor. Finalmente se genera el archivo descifrado. Y verificamos que se generó el archivo textoclaro.txt.dec.